Bueno, chicos, entonces iniciamos. Buenos días. Iniciamos la clase de hoy sobre números opuestos, valor absoluto y operaciones con números enteros. Hoy vamos a ver la suma. Listo, es nuestra clase virtual número 6. Los objetivos. Comprender el concepto de valor absoluto. Hallar el opuesto y valor absoluto de un número entero. Y el último, resolver sumas con números enteros. Y la competencia que estamos trabajando, utilizar el concepto de número entero para representar situaciones de la cotidianidad. La agenda, entonces primero vamos a mirar qué son los números opuestos, vamos a resolver una situación y a ver una presentación. Luego vamos a mirar qué es eso de valor absoluto, también vamos a resolver una situación. Y por último vamos a mirar cómo es la suma de números enteros. O sea, acabamos de hacer una actividad con la recta numérica. Recursos que vamos a necesitar, bueno, el recurso, los elementos de clase, el recurso media, de donde sacamos las actividades, el libro digital y pues el libro impreso de Santillana. Entonces, Valeria Valderrama. Valeria, ¿me ayudas a leer por favor la diapositiva? Observa la gráfica que representa las ganancias y las pérdidas de un supermercado durante el primer semestre del año. En cuáles meses la cantidad de dinero de las ganancias es igual a la cantidad de dinero de las pérdidas. Sí. Entonces ahí nos están preguntando que en qué mes la cantidad de dinero de las ganancias es igual a la cantidad de dinero de las pérdidas. Entonces, ¿tú qué dices, Valeria? ¿En qué mes ocurre eso? ¿O en qué meses, mejor dicho? ¿En cuáles meses? O sea, que la cantidad de dinero de las ganancias sea igual a la cantidad de dinero de las pérdidas. Obviamente las ganancias pues son las que nos están representando en la parte de arriba de la gráfica, ¿no? Acá, las ganancias. Ganancias pues son los representamos con números enteros positivos y pérdidas pues obviamente con números negativos. Entonces nos preguntan que en qué meses la cantidad de dinero de las ganancias es igual a la cantidad de dinero de las pérdidas. En enero. Me tienes que dar 2 meses en donde se cumpla eso. Teacher. Ok. En enero y mayo. Yo, teacher. Dime, ¿qué me está diciendo? Yo, teacher, yo. Febrero y abril. Yo, teacher. ¿Qué me respondió? ¿María Camila? No, yo, profe. Mariana. ¿Mónica o qué me respondió? Mariana. Ah, Mariana. Enero y abril. Mariana No, febrero. Mariana Febrero. nos dice Febrero. Febrero y abril. Mariana nos dice que son febrero y abril. ¿Por qué, Mariana? Porque pues en las ganancias muestran que son 4 millones y en las pérdidas se muestra que son menos 4 millones. Entonces es la misma cantidad. Es la misma cantidad, solo que en febrero se ganó 4 millones y en abril se perdieron, o sea, hubo pérdida de 4 millones. Entonces, si nosotros hicimos la lectura previa, esos 4 millones, con estos menos 4 millones, ¿qué podemos decir de esos dos números? ¿Que son números enteros? ¿Son números opuestos? Teacher, ¿son números opuestos? Son números opuestos, ok. Valentín, sí son números enteros, ¿listo? Pero cumplen también que son números opuestos, ¿listo? ¿Y qué nos decía la lectura con respecto a los números opuestos? ¿Cuándo dos números son opuestos? Pues Cuando están a la misma distancia. Cuando están a la misma distancia del cero. Cuando están a la misma distancia del cero, sí señora. Es decir, en este caso el menos 400
y el 400, ambos están a igual distancia de 0 y esos son números opuestos. Estos. Entonces, si están a la misma distancia de 0 en la recta numérica, ojo, y si tienen signos diferentes, no solo que estén a la misma distancia de 0, sino que tengan signos diferentes. Entonces, ¿cuál sería el opuesto, por ejemplo, de, a ver, Mariana, cuál es el opuesto de -4? -4. El 4. El 4, que es el número que está a la misma distancia de 0 que el -4 y a la vez tienen signos diferentes. El opuesto de -5. El 5. El opuesto de 7. -7. -7. Ok, muy bien. Entonces son números que están a igual distancia de 0 y que son de distintos signos. Entonces acá en la recta nos están mostrando el opuesto de 4. Entonces tenemos acá 4. De 0 a 4 pues hay 4 unidades. Lo mismo que de 0 a -4 también hay 4 unidades. Entonces como los dos están a la misma distancia de 0 y uno es positivo, el otro es negativo, se dice que son números opuestos. Listo, les voy a compartir acá una nueva pantalla para mirar una presentación. Ya la están observando en este momento, ¿cierto? Sí, señora, profe. Ok, entonces acá nos dicen el termómetro. Hay expresiones que no se pueden expresar con los números naturales, como por ejemplo las temperaturas por debajo de 0 grados. Estas se representan ¿con qué números? Las temperaturas por debajo de 0 grados. Entonces, espérame, le voy a dar la palabra Mariana ya, Diego Valentín. Con una rayita, con el signo menos. ¿Y esos son números? Sí. ¿Cuáles son esos números, los que tú dices? Los números negativos, los de por debajo de 0. Sí. Sí. Los números negativos. Listo. Entonces, como acá nos están mostrando un número negativo, que es, por ejemplo, una temperatura -50 o de -40 grados bajo cero, -30, -20 y el 0. ¿Qué pasa con el 0? El 0 no es ni negativo ni positivo. ¿Cómo es el 0? El punto de partida. Neutro. Sí, es neutro y es nuestro punto de referencia en la recta numérica, ¿cierto? O nuestro punto de partida. Es el 0. Y hacia arriba del 0, entonces tenemos las temperaturas que representamos con números positivos. Bueno, acá nos están diciendo, el opuesto de un número entero es su simétrico respecto a 0. Bueno, acá su simétrico significa que están a la misma distancia, ¿cierto? Entonces acá nos muestran, el opuesto de 1 es -1. El opuesto de 2, -2. El opuesto de 3, -3. ¿Listo? Entonces, si yo quiero comparar dos números, vamos acá a mirar también esa parte. Compararlos es decir si es menor, si es igual o si es mayor, ¿cierto? Entonces, si yo quiero comparar el -2 y el -1, ¿qué digo? ¿Que el -2 es mayor que el -1 o es menor? Diego, ¿tú qué dices? Diego Valentín. -2 es mayor que 1 y no es menor. El -2 y el -1. ¿Cuál de esos dos es mayor? ¿Es mayor el -2 o es mayor el -1? Ah, entonces el -1. Espérame. Uno nada más. El 1 y el -2. ¿Cuál es mayor de esos dos? ¿El -2 o el 1? -1. No, el 1, Santiago, 1 positivo. Por eso. Por eso, Ah, ¿cuál es mayor, el -2 o el 1? Es que tú dijiste -1. ok, entonces el 1. Es que quería que hayas dicho 1. Ok, entonces en este caso es mayor. En este caso es mayor el 1. ¿Listo? El 1 porque es positivo. Pues los positivos siempre van a ser mayor que los negativos, ¿cierto? El -2 decimos que es menor que -1. Entre el -1 y el 1, ¿cuál es mayor? Santiago. El 1 positivo. El 1 positivo, ok. Y si yo quiero comparar el -1
con el menos 2, ¿cuál será mayor entre menos 1 y menos 2, Santiago? Menos 1. Menos 1, muy bien, menos 1 es mayor que menos 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el menos 1, cuando estamos comparando dos números enteros negativos, es mayor el que esté más cerca de 0, ¿cierto? ¿Cuál está más cerca de 0? El menos 1. Entonces el menos 1 es mayor que el menos 2. Listo. Voy a compartirles de nuevo las diapositivas. ¿Ya las están viendo? Germán. Sí, teacher. Germán, ayúdame a leer la diapositiva que está en este momento ahí. Situación de aprendizaje. En algunas zonas rurales de los estudiantes recorren diariamente varios kilómetros para asistir a los establecimientos educativos. Andrea y Esteban van temprano a su escuela en bicicleta. Andrea vive 6 kilómetros al oeste de la escuela y Esteban vive 8 kilómetros al este de la escuela. Si la escuela y las casas de Andrea y Esteban se encuentran en línea recta, ¿cuál es la distancia recorrida para cada niño para ir de la casa a la escuela? Por cada niño, ¿listo? Para ir de la casa a la escuela, ok. Entonces acá en esta recta numérica puse el recorrido que está haciendo, o indiqué cómo es el recorrido que hace cada uno de los dos niños, tanto Esteban como Andrea. Es el punto de referencia acá en este caso es la escuela, ¿cierto? Profe, estás muteada. Oiga. No te escuchamos nada. Profe. Entonces, Profe, está silenciada. ¿cuál es, la distancia que recorre Esteban, Germán? Germán Andrés. Profe, pero no se te 8 escuchó kilómetros. nada por un momento, no te escuchamos la explicación. No, es que estaba, silencié un poquito el micrófono porque se me iba a apagar el computador y mientras lo conecté. Pero ahora les estoy con Germán. Germán, ¿cuál es la distancia que hay desde la escuela? ¿O cuál es la distancia que recorre Esteban desde su casa a la escuela? Es decir, acá esta distancia. ¿Cuánto está recorriendo Esteban, Germán? 8 kilómetros, profe. 8 kilómetros. Ok. Esteban está recorriendo 8 kilómetros. ¿Y Andrea? Menos. ¿Cómo lo digo? Menos 6 kilómetros, ¿sí? No. 6 kilómetros. 6 kilómetros. 6 kilómetros. ¿Cómo que menos 6? Entonces, acá viene la definición de valor absoluto. Cuando yo hablo de una distancia, hacia Andrea esté caminando o tenga que caminar en el sentido opuesto de Esteban, nunca puedo decir que Andrea caminó menos 6 kilómetros, ¿cierto? Así esté caminando en sentido opuesto a Esteban. Entonces, Andrea recorrió 6 kilómetros o camina 6 kilómetros, ¿cierto? Y Esteban, 8 kilómetros, ¿cierto? 8 kilómetros. Entonces, cuando yo hablo de distancia, nunca puedo hablar de distancias negativas. Entonces, ahí viene el concepto de valor absoluto. Entonces, ¿qué nos decía con respecto al valor absoluto? A ver, María Camila, ¿qué nos decía la lectura del valor absoluto? Pues que bueno, el valor absoluto es de un número entero la distancia del número, o sea, es como la distancia que tiene el número entero en la recta numérica. La distancia que hay, te falta una parte, la distancia que hay desde 0 hasta ese número, ¿cierto?
¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, la distancia que hay desde 0 a 8, que es lo que recorrió Esteban, es 8, ¿cierto? 8 kilómetros. Y la distancia que hay desde la escuela, que es decir, desde 0 hasta -6, que fue lo que recorrió Andrea, la distancia es 6. Entonces, acá el valor absoluto, lo que nos dice es que es la distancia desde el número hasta 0 en la recta numérica, es decir, que el valor absoluto de un número siempre es positivo, ¿listo? Porque una distancia siempre es positiva. Es decir, se simboliza con estas dos líneas en forma vertical, acá la que les estoy señalando. Estas dos líneas en forma vertical se leen valor absoluto de A, ¿listo? Y el valor absoluto de 0, como en este caso acá el valor absoluto de 0 es 0. Pero entonces, volvamos acá a la recta numérica. ¿Cuál sería entonces, Germán, el valor absoluto de 4? Que lo escribimos así. Las dos líneas verticales, encerrando al 4, ¿cuál será el valor absoluto de 4, Germán? Es decir, ¿cuál es la distancia desde 0 hasta 4? 4. 4. Ok. ¿Y cuál es entonces el valor absoluto de, hallemos el del opuesto de 4, de -4? ¿Cuál es el valor absoluto de -4? Es decir, ¿cuál es la distancia desde 0 a -4? 4. 4 también. Ok. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es la distancia, cuál es el valor absoluto, por ejemplo, de -7? 7. 7. Teacher, una pregunta. ¿Listo? Dime, Carlos. O sea que cuando dos números son opuestos tienen el mismo valor absoluto. Dos números opuestos tienen el mismo valor absoluto. Sí, señor. Es correcto lo que tú dices. El opuesto de 4 es 4 y el opuesto de -4, que es el opuesto de 4, es también 4. ¿Por qué? Porque el valor absoluto es distancia y las distancias nunca pueden ser negativas. Entonces, lo que hacen estos dos simbolitos de valor absoluto, que son las líneas verticales, es que como que cancelan el negativo. Teacher, me tengo que salir. ¿Me puedes aceptar desde el iPad? Sí, claro. Ok, gracias. Bueno, entonces continuamos acá. Ahora sí, bueno, vamos acá les voy a compartir nuevamente otra pantalla donde vamos a hacer otra actividad. Acá. Karen, ya la encontré. Bueno, entonces, Arley, activa tu micrófono. Listo. Arley. Listo, Arley. Me vas a decir cada una de estas expresiones si es verdadera o falsa. Entonces, hay dos números enteros cuya distancia al 0 es de 8 unidades. Hay dos Falso. números cuya distancia a 0 es de 8 unidades. ¿Cuál es la distancia? A ver, te voy a ayudar acá. Si acá tenemos el 0 y por acá tenemos el 8. Sí. Y por acá tenemos el -8. ¿Cuál es la distancia desde 0 hasta 8, Arley? 8. 8. ¿Y cuál es la distancia desde 0 hasta -8? -8. No, acaba de decir que la distancia no. 8. 8 también. Entonces la distancia a 0, desde -8 a 0 y de 0 a 8 es la misma y son 8 unidades. Entonces, ¿cómo es verdadera? Verdadero. Entonces ahí es verdadera.
valor absoluto de cualquier entero negativo es siempre más pequeño que el de cualquier entero positivo. Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de menos 6? Arley, por ejemplo. 6. 6. Llegué, teacher. Acá estamos hallando el escuchas? valor absoluto. Sí, Lucas. Acá estamos hallando el valor absoluto de un entero negativo. ¿Y cuál es el valor absoluto de 3? -3. No. El valor absoluto nunca es negativo porque es una distancia, Arley. El valor absoluto de 3 es 3. 3. Lo único que hace el valor absoluto es que cuando estamos hallando el valor absoluto de un negativo, es siempre positivo. El valor absoluto de menos 7 es 7. Entonces, ¿será verdadera o falsa esa expresión, Arley? Sí, verdadero. No, no señor, es falsa. Porque el valor absoluto de menos 6, que es un número negativo, es 6. Y el valor absoluto de un positivo, como en este caso 3, es 3. Y pues 6 es mayor que 3. Entonces no siempre es más pequeño el valor absoluto de los negativos. Hay casos en los que es mayor, por ejemplo en este caso. ¿Listo? Arley, dos números enteros distintos no pueden tener el mismo valor absoluto. Dos números enteros distintos. Por ejemplo, ¿Yo puedo decir? el menos 6, el menos 6 y el 6 Verdadero, profe. son números enteros distintos. El menos 6 y el 6 son números enteros distintos. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 6, Arley? 6. 6. ¿Y cuál es el valor absoluto de 6? 6. 6. Entonces estos dos números sí tienen el mismo valor absoluto. Entonces, ¿cómo es esta expresión? ¿Falsa o verdadera? Falsa. Porque Sí, dos números enteros Teacher, ¿puedes volver a distintos explicar, por favor? sí pueden tener el mismo valor absoluto. ¿Listo? Espérame, ahorita lo último le resuelvo dudas porque es que se me queda poquito tiempo para que se termine el tiempo. ¿Listo? Pero tenemos 2 horas, teacher. Pero es que acuérdense que no sí, es sí, que no, la por eso. reunión se termina, no es por el tiempo, sino es que la reunión se termina cada 40 minutos. Pero apenas se termine nos volvemos a conectar de una. Sí, señora. Teacher, cuando se termine, ¿podemos ir al baño? Sí, yo les doy Profe, la un siguiente espacio. es verdadero. La siguiente nos dice que si el opuesto de un entero positivo es un entero negativo. Ok, verdadero. El opuesto de cualquier entero negativo es siempre mayor que el opuesto de cualquier entero positivo. ¿Qué dice Sarley? Verdadero. Verdadero. Ok, y la última, un número entero y su valor absoluto son siempre opuestos. Entonces ahí tenemos que esa es falsa. ¿Listo? Porque un número entero y su valor absoluto no siempre son opuestos. O no son opuestos, mejor dicho. Verificamos, listo. Bueno, volvemos a las diapositivas. Vamos acá.
Bueno, adición de números en la recta numérica. Entonces, acá le voy a dar la palabra a Andrés Felipe Bastidas. Andrés. Andrés. Carlos López. Carlos López, por favor, activas el micrófono. Hola, profe, es que hasta ahorita me pude conectar por una cosa. Hola, Alejandra. Ok, toca es que te adelantes de lo que ya hemos visto. ¿Listo? Que mires el video. Sí, señora. No voy a Teacher, cambiar. ya puede. Bueno, entonces, Carlos, ¿me vas a ayudar acá a realizar estos desplazamientos con el fin de aprender a sumar números enteros, primero ayudándonos de la recta numérica? Entonces, nos están diciendo, con ayuda de la recta numérica realiza los siguientes desplazamientos. Entonces, ahí está la Profe, recta. yo ya sé la primera. Siempre estamos con Carlos. Sí, Germán, espérame un segundo, por favor. Siempre vamos a iniciar desde cero. Entonces nos dice 5 unidades a la derecha, o sea, te desplazas 5 unidades a la derecha, luego 7 a la izquierda y finalmente 6 unidades a la derecha. ¿En dónde quedas después de esos desplazamientos, Carlos? Espera, teacher, que me tapaste. No. Ya, espera. Ahí ya, luego allá. En el 4, profe. Ok, te voy a escribir la operación que estamos haciendo. ¿Listo? Estamos haciendo 5 unidades a la derecha. Cuando nos desplazamos hacia la derecha, estamos hablando de números de movimientos positivos, es decir, 5 más a la izquierda son negativos, entonces 5 más menos 7 y finalmente 6 unidades a la derecha, es decir, más 6. Entonces, ¿en dónde quedaste? ¿Cuál es el resultado de esa operación? De ese desplazamiento. 4. ¿4? Ok. Sí. Listo, muy bien. Es decir, que 5 más menos 7 más 6 da 4. Ahora, del otro, Carlos, 4 unidades a la izquierda, es decir, que iniciamos con menos 4. 9 unidades a la derecha, 9, y 7, finalmente 7 unidades a la izquierda. Menos 2, profe. ¿Dónde quedas finalmente? Menos 2, ok. Sí. Pues acá cuando estemos utilizando negativos, siempre los colocamos dentro de un paréntesis, ¿listo? Okay. Entonces, lo cual quiere decir que menos 4 más 9 más menos 7 es igual a menos 2. Listo, ahora vamos a completar ya, no con desplazamiento como se lo puse acá, sino ya directamente con la operación. Entonces, cuando el número es positivo, nos desplazamos hacia la derecha y cuando es negativo hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, Carlos, ¿cuánto es 5 más menos 3? Utilizando este procedimiento. Es decir, 5 más menos 3 sería 2. 2. Ok, Carlos, muy bien. ¿Cuánto sería menos 5 más 6? Pues menos 5, es decir, a la izquierda, más 6. 1. 1. ¿O menos 1? No, 1. 1. Haz el desplazamiento bien, ¿vale? Y te das cuenta que es 1, ¿listo? María Camila Molina. Entonces le damos la palabra a María Camila. María Camila, ¿cuál sería la respuesta de menos 6 más menos 2? Sería menos 8. Menos 8. Listo, voy a colocar acá entre paréntesis porque es negativo. Camila, 5 más menos 5 más Sería menos 6. Ok, muy bien. Menos 6. Negativo. Negativo, sí, señor. 7 más menos 9, Camila. Perdón, menos 7. Menos 7.
más 9. Más 9. Menos 7 y luego 9 a la derecha quedamos en 3. ¿Cómo así? O sea que menos 7. Ah, ok. Entonces, Profe, es 3. 2. 2. Y 8 más menos 15, María Camila. 8. 8. 7. Es negativo, Y 7 menos negativo. 15. Menos 7. Negativo. Menos 7. Ok. Listo. Entonces, con ayuda de la recta numérica podemos hacer resolver esas sumas. ¿Listo? Pero ya para terminar, porque nos falta poquito tiempo para que se nos acabe la reunión, ya ahorita les resuelvo las dudas. Bueno, acá les comparto un... Profe, ¿copiamos eso, profe? Sí, ahorita, ¿listo? Porque se nos va a acabar la reunión. Entonces les comparto acá los pasos para resolver la suma cuando los números son con el mismo signo y cuando los números son de distintos signos. Entonces, cuando son de igual signo se suman y el resultado queda con el signo común, y cuando son de distintos signos se restan y el resultado queda con el signo del número de mayor valor absoluto. Ya vamos a hacer más ejercicios. Les comparto la página de la tarea acá y la tarea que queda para la segunda hora, y acá un video donde nos explican también